Nos movemos con vos. Nos movemos con vos. Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3, AM 680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. ¿Cómo les va? 2 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Buen día para todos. Bienvenidos. De esta manera estamos arrancando Carpeta Médica como todos los sábados, el programa que intenta darnos herramientas para poder vivir mejor, para poder disfrutar de nuestra vida y para poder hacerlo con salud. Es por eso que hoy, como todos los sábados, vamos a tener un tema especial. Hoy vamos a estar hablando básicamente de las enfermedades del sistema digestivo, de cuáles son las enfermedades más frecuentes, de qué estamos haciendo para que nuestro cuerpo responda de esa manera y de qué podemos hacer también para evitarlas o para mejorar nuestra calidad de vida. Como siempre, somos un equipo, Germán Chindambo en la puesta en el aire, Lisandro Leoni en la producción, mi nombre es Flavia Padín y hasta las 10 de la mañana vamos a estar haciendo Carpeta Médica, por supuesto, con aquellos que saben del tema. Ya les voy a presentar a quienes son mis invitados en el día de hoy. Y como siempre queremos contar con su colaboración, todas las consultas que quieran hacer. Hoy vamos a pasar seguramente por varias patologías que tienen que ver con todo nuestro sistema digestivo, así que las consultas, como siempre, pueden hacerlas en el 5282-680 o en vivo en el 530 1190. Empezamos Carpeta Médica. Hoy hablamos de las enfermedades del sistema digestivo. William Beaumont fue un cirujano estadounidense que prestó servicio durante muchos años en el ejército de los Estados Unidos. En 1825 atendió a un trampero cuyo abdomen había sido perforado por una ráfaga de escopeta. Esta herida cicatrizó mal, creando una fístula gástrica. Ese mismo año, Beaumont comenzó a experimentar investigando los procesos de la digestión gástrica. Beaumont fue la primera persona en la historia en observar cómo ocurría la digestión humana en el estómago y demostró que el jugo gástrico contenía ácido clorhídrico, hecho que confirmó su creencia de que la digestión era un proceso químico. El sistema digestivo es el conjunto de órganos en forma de tuberías que convierte nuestras comidas en combustible para el cuerpo. En total tenemos cerca de 9 metros de estas enrevesadas cañerías que empiezan en la boca y terminan en el ano. En el trayecto, la comida se rompe, clasifica y reprocesa antes de circular por el cuerpo para nutrir y reemplazar células y suministrar energía a nuestros músculos. Las enfermedades del aparato digestivo afectan a millones de personas en el mundo y en muchas oportunidades la evolución de estos procesos termina en hospitalización. ¿Qué conductas facilitan la aparición de estas enfermedades? Por el contrario, ¿qué hábitos podemos adoptar para cuidar nuestro aparato digestivo? Como todos los sábados tenemos invitados especiales para hablar de este tema que hoy nos convoca. Recordamos las vías de comunicación 5282-680 y 530-1190. Y ya les vamos a presentar entonces a Carlos Giannoni, gastroenterólogo, expresidente de la Asociación de Gastroenterología de Rosario, y a Claudio Guerrina, gastroenterólogo, integrante del Servicio de Gastroenterología de la Red Municipal de Salud. Buen día para los dos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bienvenidos. Y bueno, básicamente quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del sistema digestivo para el resto de nuestro organismo? ¿Quién quiere comenzar? No, yo creo que es realmente lo que vos recién comentabas, es el puntapié inicial del inicio de una serie de procesos que en definitiva van a ir favoreciendo o mejorando el funcionamiento del resto del cuerpo humano. Obviamente que el aporte de los distintos nutrientes, sean proteínas, sean hidratos de carbono, sean grasas,
cada uno, el más o el menos, van a contribuir en un adecuado funcionamiento del aparato digestivo, tanto a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel de los órganos que sean necesarios. Tomamos como, de hecho lo es un hábito natural el hecho de tener hambre, comer, comemos, pero no muchas veces somos conscientes de lo que estamos realizando, del acto que estamos realizando y de la importancia que tiene para el resto de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona, para decirlo de alguna forma, naturalmente, pero mientras tanto está ocurriendo a nivel químico algo muy importante en nuestro cuerpo, ¿no? Seguro. Lo que uno tiene que tener claro es que sin alimentación no hay vida. Es algo tan básico que bueno, y el tracto digestivo, así por decirlo, sería quien se encargaría de tomar lo que sirve del organismo, lo que le va a servir al músculo, lo que le va a servir a la célula para poder alimentarse, y el resto lo desecha. Esa es casi la importancia que tiene la función básica. Exactamente. Empezábamos el programa haciendo un poco de historia, de bueno, cuáles son los primeros acercamientos de la ciencia, de la medicina hacia funciones específicas del organismo, pero hoy sabemos que hay muchas cuestiones que enferman a nuestro cuerpo, y en este caso hablamos del aparato digestivo. Tal vez años atrás la enfermedad más importante del aparato digestivo era una, hoy es otra, pero si tenemos que hablar de enfermedades más frecuentes del aparato digestivos hoy en día, ¿de cuáles podemos hablar? Mira, hay una cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a la visión, al cambio de visión que tenemos los médicos a partir de un momento determinado de la historia de la vida. Probablemente en una época los médicos éramos muy organicistas, entraba un paciente, sobre todo en el caso de los gastroenterólogos, y veíamos de qué manera íbamos a abordarlos para estudiar, pensando de que ese paciente portaba una patología sí o sí, una patología orgánica. Hoy en día, creo que desde hace aproximadamente 20 años, 25 años, la visión que se tiene sobre un paciente, o el enfoque que se tiene sobre un paciente, es biopsicosocial. Es decir, el paciente no es una entidad que lleva una enfermedad orgánica, sino que es una persona que se mueve en un medio en donde ese medio cada vez está más convulsionado y afecta de distintas maneras, independientemente de lo que pueda comer o dejar de comer, que eso también obviamente influye. Entonces yo creo que hoy en día la patología funcional del aparato digestivo es mucho más frecuente que la patología orgánica. Está bien, independientemente se tiene en cuenta los factores de riesgo o la edad que pueda llegar a tener el paciente. Uno por ahí los planteos hace que a partir entre los 40 o 50 años se produce un quiebre en donde la patología, hasta tanto se demuestra lo contrario, es orgánica, y antes de esa edad la patología es más bien funcional. A pesar de todo, el porcentaje de pacientes mayores de 40, mayores de 50 con patología funcional es muy alta. De manera tal de que hoy en día había patologías que uno antes la veía muy frecuentemente y hoy no se ven tan frecuentemente como antes, pero eso no significa que uno tenga que subestimar la existencia de esas enfermedades y buscarlas. Claro, como por ejemplo, ¿cuál? Hoy en patologías orgánicas. Claro, que antes, por ejemplo, hace 15 años veíamos más frecuente y hoy ya no vemos tanto. Por ejemplo, en cuanto a patología orgánica benigna, por decirlo así, las úlceras gástricas, era una patología que uno veía frecuentemente. Claro, hoy en día, que usualmente hablábamos con Claudio recién a la entrada, es qué cantidad de úlceras pépticas, ya sea gástricas o duodenales, estamos viendo. O el cáncer gástrico, digamos, antes uno veía una determinada cantidad, cosa que hoy no se ve tanto, cosa que sí estamos viendo mucho cáncer de colon. Pero bueno, yo creo que ha cambiado o ha variado mucho, digamos, el arco de enfermedades que antes veíamos y ahora no se ve tanto. También influye un poco lo que le comentaban antes, un poco el ritmo de vida, el tipo de alimentación que tiene su incidencia. El grupo poblacional que uno puede llegar a ver donde las incidencias patológicas son distintas a otras. Pero creo que más o menos hoy en día son más frecuentes las funcionales que las orgánicas, y también dentro de las orgánicas también ha variado un poco, digamos, las distintas patologías. Bueno, las patologías inclusive, lamentablemente se sabe que hay muchas patologías que inclusive empiezan en lo pediátrico, ¿no? Que tienen que ver con lo gástrico. Claudio, vos que inclusive estás dentro de la red del sistema público, ¿qué relevamiento tienen de este tipo de patologías que se ven del sistema digestivo?
Sí, bueno, con respecto a lo pediátrico, yo mucho no tengo. Ahí está lo que es la gastroenterología pediátrica, que nosotros los adultos no nos ocupamos de los chicos, muy rara vez. Algo para agregar es el cambio del tipo de alimentación, de esto de todas las comidas rápidas. Eso también ha influenciado mucho el tema del tipo de bebidas, todas estas bebidas nuevas que han salido. Es decir, no es que sean malas, pero por ahí si uno hace un exceso de un tipo de bebida o un exceso de un tipo de alimentación, seguramente eso va a ser malo para el sistema digestivo, el tema de una disminución de la actividad física, ser más sedentario, estar más en una computadora que haciendo actividad, claro. Y bueno, eso, quiera o no, tiene mucho que ver con el sistema digestivo. Una baja ingesta en fibras, en verduras, que eso puede demandar un mayor tiempo de dedicación para la alimentación. ¿Y esto tiene que ver con el lugar en el que vivís, con el estrato social en el que te desenvolvés, o es una generalidad de la crisis que hay en cuanto a la alimentación dentro de toda la sociedad? No, yo creo que tiene que ver mucho en donde uno se mueve, donde vive. Esto es mucho más común en grandes ciudades que en pueblos pequeños. Claro, es como que es más sano, entre paréntesis, la vida en los pueblos. Sí, en cuanto a lo que es alimentación, sí. Y inclusive actividad, digamos. Y actividad también. Es más fácil moverse dentro de un pueblo de pocas cuadras, que uno va caminando, que aquí, ¿no? Sí. Lo que les quería preguntar es si el organismo, que obviamente se van generando diversas adaptaciones, pero digo, en cuanto al sistema digestivo y vinculado a esto, a los nuevos estilos de vida, a los nuevos estilos de alimentación, nuestro aparato digestivo funcionalmente, estoy hablando, ¿va haciendo adaptaciones también? ¿Qué pregunta? Probablemente no tanto como uno esperaría, si no uno no vería hoy en día tanta cantidad de gente en la consulta y sobre todo con patología funcional. Y creo que lo que es más sorprendente es la cantidad de gente joven que viene a la consulta, cosa que antes, uno a veces habla ahí en la clínica donde yo trabajo, donde nos sorprende que haya gente de 19, 20 años que vengan a la consulta con patología. Yo no me acuerdo a los 18 años haber ido al médico por motus propio porque tenía acidez, por ejemplo. Pero creo que sí, que si uno trata de buscar cierto grado de adaptación, es que ahí es cuando surge el tema de lo que yo recién te comentaba, del enfoque biopsicosocial, en cuanto a que al paciente por ahí le resulta bastante difícil entender cómo el vivir diario le puede generar síntomas. Entonces, lo que uno considera que se va adaptando con el transcurso del tiempo, uno va al trabajo, se tiene que tomar un colectivo, no sabe si va a un piquete, si lo van a parar, si lo van a asaltar, si le va a... Todo ese estrés que uno cree que lo aprendió a manejar, en algún momento le pasa factura y empiezan a aparecer síntomas, digestivo, cardiológico, respiratorio, el que sea. Es decir, que uno cree que se adapta, pero en algún momento determinado, el más o el menos, seguramente algún tipo de repercusión a nivel del aparato digestivo va a tener. ¿Y eso es a nivel inconsciente o uno a nivel consciente puede hacer algo? Digo, para modificar esta cuestión del estrés y de decir, imagino que a nivel funcional debe pasar algo dentro del estómago, se debe disparar algo que hace que esa gastritis se genere o que esa picazón, ese ardor se genere. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos? ¿Qué herramientas tenemos nosotros en nuestras manos para evitar que eso pase o que cuando eso pasa podamos combatirlo de alguna manera? Para mí es la pregunta. Sí. No, yo no sé si yo creo que las cosas se dan a nivel inconsciente. Es decir, yo creo que el paciente recién toma conciencia en el momento que va a hacer la consulta, que uno trata de explicarle cuál es el motivo por el cual se desencadena. Es decir, que el tubo digestivo funciona a partir de un montón de sustancias, llámese hormonas, llámese enzimas, pero fundamentalmente neurotransmisores, que son los que hacen que el tubo digestivo trabaje. Si los neurotransmisores se liberan bien, el tubo digestivo trabaja fantástico. Y si el neurotransmisor se liberan mal, el tubo digestivo empieza a generar un sinnúmero de síntomas. Ahora, ¿eso quién lo puede saber? No lo va a saber el paciente. Hacerle entender al paciente que los síntomas que están generando no es porque tiene algo importante, obviamente porque el paciente es la vida,
pero me refiero a ese mal funcionamiento, no saben que es como consecuencia de un neurotransmisor que se está liberando mal. Claro, no es algo grave a nivel físico, sino que pasa más por otro lado. Digamos que la enfermedad funcional no mata, lo que pasa es que quita calidad de vida. Claro. Ese es el único inconveniente, que no deja de ser poco en este momento, porque realmente con el ritmo de vida que uno lleva, si encima su calidad de vida está alterada por algún síntoma en especial, la cosa se le pone más negra. Yo me quería quedar con esto que decías, Carlos, porque es el problema, la enfermedad no mata, o la enfermedad gastrointestinal no mata. Si nos empieza a latir muy fuerte el corazón, nos asustamos, vamos al cardiólogo, seguro. Pensamos que nos vamos a morir. Nos duele mucho la cabeza, enseguida pensamos, uy, tendré algo en la cabeza, el cerebro. Digo, ya que pensamos, esto no me va a matar, nos acostumbramos al dolor, a vivir con este tipo de patologías. Bueno, tengo un poco así, no importa, siempre que como esto me pasa lo mismo. ¿Vivimos con esto a cuesta y decidimos hacer muy poco o solamente cuando estamos muy mal? Y me parece que es muy personal, porque hay pacientes hipocondríacos donde todos los síntomas los relacionan a algo malo, algo vivido con un familiar, entonces la consulta es casi inmediata. Y está por el otro lado los pacientes negadores, en donde conviven con un síntoma y ojo que no sea algo orgánico y que haya dejado de ser funcional, y claro, no han hecho nunca una consulta porque siempre han negado la enfermedad. Entonces es muy personal, me parece, de cada uno. Lo que sí yo sé que si uno sale a la vereda y empieza a preguntarle a cada uno qué pasa, si alguna vez tuvo un síntoma digestivo, y dice que lo tiene. Claro. Y es normal que, para decirlo de una forma simple, te pegues un atracón y después te tenés que sentir mal sí o sí, digamos, y no hay nada que debas hacer al respecto. Claro, no sé si es normal, si decirlo que es normal. O es usual. Es usual, claro. Creo que es usual. Creo que cada vez hay más exceso en cuanto a los atracones, y por eso también hay todo. Y sí, la gran mayoría lo tiene, los síntomas, y ya lo sabe manejar, y una dieta de unos días, hay un antiespasmódico y pasa, y ya se recupera y arranca la semana nuevamente como si nada. Les quiero preguntar sobre los sistemas de diagnóstico en cuanto al sistema digestivo, porque bueno, yo por experiencia en algún momento tuve problemas estomacales y he tenido algún estudio bastante invasivo, y la gente, por esto les hacía esta pregunta, en general el paciente a veces tiene miedo de someterse a este tipo de estudios, y es por eso que retrasa tal vez su llegada al médico. ¿Esto les ha pasado? Digamos, han tenido que manejar esta cuestión de tener que explicarle al paciente, bueno, ahora te vas a tener que hacer tal o cual estudio? ¿Han ido variando los estudios? Los estudios han variado en cuanto a perfeccionar el sistema. Lo que ha variado, lo que ha mejorado desde algún punto de vista, y a lo que vos te referís, a los estudios endoscópicos, sí, no deja de ser un hecho muy traumático. Pero hoy, a partir más o menos del año 98, se empezó a utilizar la neuroleptoanalgesia, es decir, es una sedación, es una anestesia en la cual el paciente lo dormís. Los medicamentos que se utilizan es como que le quitan momentáneamente, le generan una amnesia de manera tal de que no se le acuerdan lo que pasó en el interín, pero bueno, no ves que sufran durante el momento del estudio. También hay que tener en cuenta que no a todos los pacientes vos lo vas a someter a un estudio traumático. Es decir, si vos tenés un paciente que está por debajo de los 40 años, y a no ser que tenga síntomas que realmente sea un signo de alarma, como ir evacuar el intestino con sangre, por ejemplo, por lo general no lo invadís al paciente. Al paciente lo empezás a invadir a partir de los 40 años o 45, donde para la OMS a partir de los 50, en donde los síntomas se hacen realmente, donde vos decís, bueno, hasta tanto se demuestra lo contrario, este paciente tiene algo orgánico, y desgraciadamente para el paciente lo tenés que descartar con estudios invasivos. Claro. Pero sí, no, es decir, se han mejorado los estudios, han aparecido métodos diagnósticos nuevos, pero lo que vos decís es cierto. Por lo general retrasa los estudios el hecho de que sean traumáticos, y encima, no sé si a ustedes les pasa, Claudio, el tema de que a veces la preparación del intestino con los líquidos que hay que tomar es bastante desagradable, y eso también a veces patean la pelota para adelante. Pero lo tenemos que hacer por nuestra salud, ¿no? Sin dudas. No nos queda otra. Lo que quería llevarlos al plano de, bueno, estamos hablando de, la verdad que todos los temas que hemos ido tocando aquí, sea cual sea, terminamos hablando del estrés, de la alimentación, del estilo de vida, y que
en la patología que sea termina afectando. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando existen algunos factores precondicionantes o existen algunas enfermedades que se combinan y que terminan derivando en el sistema digestivo? Lo que quiero decir, muchas veces tratando una enfermedad, por ejemplo, alguna patología muscular, tomando antiinflamatorios, muchas veces nuestros estómagos que están de costado, digamos, tomate esto para tratar esto, el estómago parece no existir, y después terminamos con una patología vinculada. ¿Esto se ve mucho también? Se ve mucho en los pacientes tal vez añosos y polimedicados, donde ya el sistema de defensa de la mucosa gástrica no es la de un paciente joven, en donde si uno ve, al menos toman algún desinflamatorio, algún analgésico, que lo pueden hacer en forma diaria, pueden tomar aspirina, bueno, todos medicamentos muy gastroagresivos, y que lo que se ve más, que por ahí decíamos hoy que la úlcera gástrica duodenal había tendido a desaparecer en ese grupo etario en donde está polimedicado, es común encontrar tal vez una lesión gástrica, y después en la gente joven en realidad no es muy frecuente, uno no... Que se ve afectado, por ejemplo, nuestro estómago por el exceso de otra medicación. Exactamente, porque es mucho más, creo que es más resistente lo que sería todo el sistema de defensa de la mucosa gástrica, pero bueno, dan algunos síntomas, pero es más infrecuente, me parece. ¿Y existen algunas medicaciones específicas, hablando ya de medicación específicas para tratar patologías del sistema digestivo, que se utilizan? Bueno, sabemos, por ejemplo, el ibuprofeno para los dolores, sabemos que es una droga que se utiliza prácticamente como los caramelos, inclusive de hecho, por más que esté prohibido, en algunos kioscos se sigue vendiendo. Yo no dejo de escuchar, me siento mal, me voy a tomar la vieja y querida ranitidina. Digo, pasa mucho esto de, bueno, me pasa esto, me duele esto, me tomo esto, sin siquiera pasar nunca por el médico. Ustedes lo ven mucho y digo, esto después de que pase durante muchos años, ¿qué consecuencias le puede traer al sistema digestivo? Lo que vos comentás, si es cierto, existe mucho. Ya sería entrar en otro terreno con el tema de la automedicación. Lo que pasa es que si vos te vas a poner a ver por televisión, donde aparece alguien que se toma una pastilla y que hizo el gran descubrimiento que le dolía la muela y se le pasó el dolor de cintura, que si vos tomás un analgésico, es de vía general, te va a actuar en todos lados. Y obviamente que sí recurren, van a la farmacia, por lo general en la farmacia... No sé si todo el mundo es farmacéutico, pero el mismo quien te atiende te aconsejan a tomar tales y tales medicamentos y te dan ranitidinas. Uno sabe que hoy en día la biodisponibilidad de las drogas no es la misma de un comprimido a otro, y obviamente tomando esa medicación, si grandes secuelas no van a generarles el hecho de estar tomando lo que pasa es que vos podés llegar a tener alguna patología digestiva seria, y el hecho de estar automedicándote vos podés enmascarar. No me refiero a un dolor de panza, sino a una patología gástrica seria, una patología de colon, obviamente, pues estamos hablando de estómago. Sí, el hecho de tomar ranitidina, porque vos tenés una sintomatología determinada, vos podés atenuar los síntomas sin que desaparezcan y en realidad se estás tapando una patología orgánica muy seria, pero no que sea la consecuencia directa, en este caso, de una ranitidina. Claro, sino del hecho de, bueno, la típica de tomar el ibuprofeno y tapar la fiebre, que es un síntoma de algo que nos está pasando. Recordamos nuestras vías de contacto, 5282-680 y 530-1190. Vamos a escuchar un llamadito, que tenemos una consulta que tenemos para los doctores, a ver si podemos darles algunas respuestas. Sí, hola, muy buen día. Ricardo es mi nombre y quiero hacerle una pregunta al doctor. Cuando uno dice patada al hígado o me cae algo mal al hígado o los síntomas de un mal funcionamiento de un hígado, ¿cuáles son? Porque muchas veces se le, achaca a un dolor de cabeza, fatiga, vómito. ¿Cuáles son los síntomas de un mal funcionamiento hepático? Muchas gracias y muy bueno el programa. Bueno, sí, es el clásico, me pateó el hígado, tengo dolor de cabeza, también me tomo algo, que siempre hay medicaciones, estos sobrecitos con efervescentes y teóricamente parece que pasa. Claudio, ¿qué implica un mal funcionamiento del hígado verdaderamente? Sí, el mito del ataque del hígado y la cefalea, el dolor de cabeza está casi
ya está casi totalmente demostrado que el hígado está lejos de dar cefaleas, que no, son dos cosas totalmente distintas. Esa cefalea, esos vómitos, el dolor abdominal alto puede estar todo relacionado a una migraña, y que si uno tuvo un exceso de comida, de alcohol, la causa que desencadena la migraña es eso, es todo ese exceso de alimentos. En realidad se le atribuye mucho más al hígado de lo que realmente hace el hígado. ¿Qué hace el hígado, ya que estamos? ¿Qué hace el hígado en nuestro sistema? Para terminar la idea, hay veces que uno tiene cálculos en la vesícula y se entera después de una buena comilona, que donde empieza con el dolor y dice el ataque del hígado. Y no, y son los cálculos en la vesícula, que con una ecografía hace un diagnóstico y bueno, y ahí estaba la causa del dolor. El hígado uno puede decir que es un órgano muy noble, que es un órgano que realmente con todo lo que uno lo agrede, y sin embargo es un órgano que se mantiene noble y es muy muy importante en nuestro sistema digestivo en cuanto a lo que es toda la fabricación de la bilis, que ayuda a hacer una buena digestión y absorción de nutrientes, de vitaminas, dentro de ellas la vitamina K, que es tan importante todo el tema de coagulación. Es un órgano vital para nuestro organismo, para nuestro sistema de alimentación, para que puedan absorberse bien todos los nutrientes. ¿Y de qué manera sí podemos enfermarlo, específicamente el hígado? Y bueno, de una manera simple es el exceso de alcohol, es el exceso continuo de una ingesta de alcohol importante. Eso es una causa muy común en nuestro medio de agredirlo, de forma voluntaria. Está el otro que está el tema del síndrome metabólico, el sobrepeso, el tipo de alimentación, el sedentarismo, hace que deposite grasa en el hígado y que a su vez esa grasa empiece a dar todo un cuadro de inflamación, un hígado graso, y bueno, y ahí son una de las formas que nosotros podemos agredir a nuestro organismo. Con lo cual lo que el hígado termina repartiendo del resto del organismo no es lo ideal, digamos, no cumple idealmente su función. Sí, perdón, es lo que uno trata de explicarle siempre al paciente, que el hígado no se enferma por tonterías, entre comillas. Es decir, el hecho de que uno haya tenido un evento social, haya comido en exceso, haya tomado, si tuvo vómitos, si tuvo diarrea, si le dolió la panza, es producto de eso y no porque el hígado se haya enterado mucho de lo que pasó. Claro, o sea, tiene que ser algo más frecuente, un hábito, un mal hábito frecuente. ¿Les pasa mucho esta cuestión? Seguramente tal vez menos. Ahora me parece que hay un cruce de los consejos de la abuela, los mitos de tomate esto, hace esto, tomate este yuyo, y también lo que nosotros vemos como periodistas, el exceso de información que hay en internet, donde la gente muchas veces antes de ir al médico recurre al médico online, que no es un médico real, digamos, y dice, bueno, acá te recomiendan, tomate esto. ¿Les pasa a ustedes que les llega a la consulta gente que ha pasado por todos estos procesos y que finalmente se da cuenta que no obtiene respuestas de fondo y termina en el médico, pero que pasa primero por todo lo otro? A mí no tan frecuente. Obviamente que comentan, es decir, yo tenía tal cosa y la vecina le curó el empacho, estaba con náusea y le dio un tecito caliente y vomitó. Yo creo que cuando uno tiene náusea lo que menos hay que tomar cositas calientes. Y obviamente a veces, pero muy poco, yo creo que a mí particularmente muy poco me ocurre de que el paciente sí que se polimedique, sí que maneje las cosas de una manera pero ya más sofisticada, que recurrir, digamos, a las viejas recetas caseras. ¿Sí? A lo mejor de entrada las pueden hacer 2 o 3 días y si ve que la cosa no evoluciona, viene a la consulta. Pero no pasan, digo, por todas las instancias. Y lo que vos decís con respecto a internet, eso es un juego malísimo. Y sobre todo un poco por lo que decía Claudio, de los pacientes donde independientemente, porque convengamos que no todo el paciente que tiene una patología funcional es un hipocondríaco. Claro. Pero hay pacientes que tienen alteraciones emocionales importantes y agarran internet y te bombardean, pero con un conocimiento de las patologías que vos decís de dónde sacaron tantas cosas. Claro, claro. Con lo cual para el médico es más difícil poder situarlo en lo que le está pasando específicamente y sacarlo de todo ese exceso de información, ¿no? Tenemos 2 consultitas más. En un ratito las vamos a escuchar. ¿Ya las tenemos, Ger? Las vamos a escuchar entonces a través del 5282-680. Todos sabemos hoy
que si uno hace una buena dieta que hoy está muy difundida, ¿cierto? Y un buen estilo de vida, no necesita ningún medicamento, o mucho menos de lo que lo recetan los médicos. Y la pregunta es eso, ¿por qué los médicos no abogan, digamos, por que el paciente haga una alimentación natural, una vida sana, en vez de tener que atiborrarlo de pastillas y intervenciones quirúrgicas, mutilaciones? Sí, buenos días. Acabo de escuchar lo que decía el doctor hablando sobre la patología del problema estomacal. A mí me salvó la vida el doctor Guasoni del Hospital Italiano, que era jefe de gastroenterología. En el año 2001 me encontró un cáncer de estómago. Y bueno, me dijo lo que acaba de decir el doctor, de la ranitidina. Me dice, menos mal que vos no tomaste nada y viniste urgente al médico. Tenía un cáncer. Bueno, a partir de ahí, mi cirujano oncólogo fue Silvestre Beni. Me tuvieron que cortar 4/5 de estómago, el 85%, y bueno, gracias a Dios la estoy contando. Pero perfecto lo que acaba de decir el doctor, ¿eh? Gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por las consultas en el 5282-680 y bueno, obviamente como decían los doctores Carlos Giannoni y Claudio Garrina, estamos hablando de somos personas que nos desenvolvemos en un medio, que nos enfermamos en nuestro cuerpo y en nuestra mente y ese es el abordaje que hoy en día la medicina está haciendo. Primero quiero empezar por el primer llamadito que planteaba esto, que de alguna forma lo planteamos. No todos los médicos hablan de tomate esta pastilla que te soluciona la vida. Justamente iniciábamos hablando de este acercamiento al paciente a nivel integral. Pero pasa un poco esto de que lo quiero poner al revés, de que no es el médico el que receta, sino que es el paciente que dice, por favor, deme una pastilla que me quiero curar y que no es algo tan sencillo. Sí, eso es muy común en lo funcional, en donde hay que encontrar el traje a medida para el paciente, porque reúne todo lo psicosomático, las experiencias traumáticas vividas del paciente, el tipo de alimentación y que es totalmente distinta a otro paciente con el mismo síntoma. Entonces hay que tratar de hacer un abordaje. Y bueno, ese paciente viene en busca de que le calmemos o le quitemos el síntoma. ¿Con qué? Con un medicamento. Ellos me dicen, sí, yo voy a hacer terapia, voy a cambiar los hábitos alimenticios, pero mientras tanto no quiero tener el dolor. Y ahí es donde uno realmente tiene que darle ayuda con un medicamento en forma transitoria y explicándole que lo único que está tratando es el síntoma y no la enfermedad, que lo que le puede mejorar es el síntoma, pero que no lo va a curar. El cambio de hábito es lo más duro de cambiar. Sí. ¿No? ¿Ustedes como médicos lo ven así? Sí, un poco respuesta a lo que preguntaba el señor, el oyente. No es fácil, y lo que decía Claudio es así, es dar un tratamiento a medida. Todo depende también vamos a hablar de una persona común y corriente que trabaja, que cumple horarios, que se va de un lado para el otro. La vieja usanza gastroenterológica era decirle al paciente come poco y seguido, hace una dieta blanca, blanda y fraccionada. Todo bien, pero si ese paciente o ese paciente que viene con una calidad de vida pésima, por eso viene a la consulta, uno le exige que tiene que hacer una dieta con esas condiciones, en donde trabaja 8 horas en una fábrica y va y le dice al jefe personal, a no ser que tenga un servicio de medicina laboral brillante, tengo que hacer esta dieta porque el gastroenterólogo me la dio, es muy probable que no sé si se la van a acordar y es probable que se vaya a sentir peor por culpa de un tercero. Que se estrese más todavía. Exacto, entonces, obviamente que uno le puede decir al paciente, o por ejemplo cuando viene a la consulta, uno le dice, bueno, ¿por qué no te toma un antiespasmódico de los que uno habitualmente conoce? Y el tipo, lo primero que se le ocurre, viene a un especialista para que me dé un antiespasmódico común y silvestre. Entonces, son patologías funcionales en donde la medicación es distinta a la automedicación que puede hacer. Y hoy estamos viendo, yo particularmente veo bastante, que supongo que debe pasar a todo el mundo, mucha gente que tiene de 40 años para arriba, que dice, no entiendo por qué estoy haciendo vida sana y me siento tan mal. Entonces uno le pregunta, ¿qué es la vida sana? Entonces empezaron a tomar más leche, empezaron a comer más semilla y qué esto, y obviamente que no lo hicieron durante los 40 años que vivieron y lo quisieron hacer ahora. Lo pueden hacer, pero ir haciendo en cuotas o de a poco. El cuerpo necesita adaptación. Exacto. Entonces, yo creo que
lo que, vuelvo a reiterar, lo que dice Claudio es así: si uno tiene que hacer una dieta acorde al paciente, es un traje que se lo va a tener que poner y lo va a tener que manejar él, y sin demasiadas exigencias, porque lo que uno en definitiva puede llegar a hacer es empeorar la calidad de vida del paciente si el paciente no la cumple. Les quería preguntar sobre esto, ¿cómo se va manejando el tema de ciertos alimentos para ciertos sistemas digestivos? Digo, por ejemplo, yo les cuento, soy vegetariana desde hace 22 años prácticamente. Siempre tuve muchísimo problema para la digestión de la carne. A mí me costaba muchísimo. Bueno, después de que la dejé, obviamente tuve que hacer, como vos decías, Carlos, adaptaciones. Pero digo, ¿les pasa esta cuestión de que deben modificar a veces de raíz algunas dietas de algunos pacientes porque está muy vinculado a la patología que están padeciendo? Digo, la leche, el huevo, algunas cuestiones específicas. Yo en particular nunca digo erradicar totalmente, trato de poner evitar, es decir, el tema de las harinas, por ejemplo, bueno, trate de comer menos harina, trate de hacerlo más fragmentado. Un domingo al mediodía quiere comer unas pastas en familia y hágalo, ¿me entiende? Yo creo que el sacar totalmente me parece muy traumático y muy poco de cumplir. Claro. Entonces, lo que yo trato siempre de poner es evitar las harinas, los excesos de alcohol, salsas, fritos, sacar cosas que realmente, pero que bueno, realmente quiere un día comerse unas pizzas con amigos, tomar una cerveza y bueno, casi que si uno se lo prohíbe sé que no lo va a cumplir, que claro, lo va a terminar haciendo. Hay que ponerse parámetros alcanzables, ¿no? Exactamente. No tan lejos. Yo decirle al paciente, coma de todo, equilibrado y moderado. Porque si uno le dice al paciente... Es bastante difícil cuando te dicen eso, porque somos hijos del rigor. No, seguro. ¿No? Seguro. Es como que uno necesita la cajita, el marco. Sí, pero si vos a ese paciente le decís, bueno, usted no va a comer más harinas durante 3 meses. Entonces a los 3 meses vuelve a comer. Y a los 3 meses el paciente vuelve y te dice, no, indudablemente yo sé que las harinas no las puedo comer más. Y no, pasó que los 3 meses no comió. Claro. Sí, está bien, probablemente se haya querido comer todas las harinas precisamente a los 90 días. Pero yo creo que el hecho de sacar absolutamente todo, el paciente no lo va a cumplir. No. Claro. No lo va a cumplir seguro. Complicado. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en Carpeta Médica y vamos a seguir hablando. Le queremos agradecer también al otro oyente que nos llamaba al 5282-680 y que desea esto. Bueno, no se tomó la ranitidina, decidió ir al médico, tenía un cáncer de estómago y bueno, le salvaron la vida. No en todos los casos en los que hay un dolor va a pasar eso, pero es cierto que tenemos que recurrir a nuestro médico de cabecera y en todo caso que nos derive a un gastroenterólogo si es el caso pertinente. Muchas gracias a todos por los llamados al 5282-680. Seguimos hablando de las enfermedades del sistema digestivo con los doctores Carlos Giannoni y Claudio Guerrina. Hacemos una pequeña pausa, les recordamos 5282-680 y 530-1190. Inicio espacio publicitario. Che, ¿estás bien vos? Te veo mal. Y Mazo, posté una foto hace 20 minutos y todavía no tiene ni un like. No te puedo creer. ¿Sabés qué? Yo te voy a dar un like. No, vos estás loco. ¿Cómo me vas a dar un like? Tranca, yo te lo doy. Pero no, un like es demasiado. No te puedo aceptar eso. Es más, además del like, le voy a poner un emoticón hermoso. Si no, ¿para qué están los amigos? Nah. Recuperemos el valor de la palabra amistad. Fivertel. Fivertel es una marca registrada propiedad de Cablevisión Sociedad Anónima. General Horno 690 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal 1272. Muy 30 57 36 52 084. Centro de Neurociencias Los Manantiales. Un nuevo espacio de Grupo Gama dedicado a la atención de las disfunciones cerebrales. Centro de Neurociencias Los Manantiales, Córdoba 2589, Rosario. Teléfono 424-2214, www.grupogamma.com. Prendete a tu radio, que en LT3 todo el día y en todo momento te regalamos de todo. Comienza a correr el tiempo. ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? ¿Rojizo, amarillo, azul o verde? Por un 4K 0 kilómetros. La última pregunta. Si la contesta bien, ¡por Dios, se gana el auto! Rojito. ¡Muy bien! ¡Te ganaste el 4K! ¡0 kilómetros! ¡Necesito! ¡No tenía! ¡Póneme a Silvia! ¡Póneme a Silvia! ¡Silvia!
enloquecida. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nunca jamás ganamos nada. Prendete a tu radio LT3 y gana con nosotros. En LT3 te regalamos de todo. Mi nombre es Orlano, ¿y sabe lo que estoy haciendo en LT3? Yo Orlano con todo, es un magazine, hablo de todo. Cada sábado de 10 a 12 por LT3. LT3, AM680. ¿Qué te pasa, Fla? Estás rara. Anoche tuiteé banco al Vitel Toné y no tuve ni un solo retweet. ¿Cómo no me lo contaste antes? Mira, Fla, yo te voy a dar ese retweet. ¿Qué? No, de ninguna manera. Un retweet es demasiado. Te dije que te voy a dar ese retweet y te lo daré. Y es más, voy a tuitear #VitelToné, #Vitel, #Toné. ¡Wow! Eres una gran amiga. Nah. Recuperemos el valor de la palabra amistad. Fivertel. Fivertel es una marca registrada propiedad de Cablevisión Sociedad Anónima. General Hornos 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Código postal 1272. WIT 30 57 36 52 084. El Circuito Interbarrial de Teatro cumple 10 años. Del 29 al 31 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Los elencos celebrarán con la puesta en escena de Ventanita de Arrabal del Noroeste, La Enferma Imaginaria del Sur y Mamita Historias Flotantes del Norte. Entrada libre y gratuita. Más cultura por vos. Municipalidad de Rosario. Centro de Neurociencias Los Manantiales, un nuevo espacio de Grupo Gama dedicado a la atención de las disfunciones cerebrales. Centro de Neurociencias Los Manantiales, Córdoba 2589, Rosario. Teléfono 424-2214, www.grupogamma.com. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3. AM680. Nos quedan los últimos 15 minutos de Carpeta Médica. La verdad que es muy interesante lo que estamos hablando con Carlos y con Claudio. Y quería que hablemos un poco de esto, ¿no? De el médico, obviamente, que como bien lo decía Carlos en el inicio, aborda al paciente como todo lo que es, como una persona social, una persona emocional y una persona física. Pero les pasa estas cuestiones, ¿no? Vos nos contabas, Claudio, de que muchas veces el estudio, aunque ustedes consideren que no es necesario realizarlo, lo terminan realizando por una cuestión de tranquilidad del paciente. Sí, muchas veces la consulta recurrente del paciente termina el paciente diciendo que pidiendo el estudio, hacérselo. Bueno, una endoscopía, con lo que eso implica que vamos a recordar básicamente, bueno, no lo voy a decir, yo tengo 2 médicos aquí, básicamente, ¿en qué consiste el procedimiento de una endoscopía? Sí, desde ya es un estudio invasivo, con mínimos y felizmente muy bajos riesgos, pero que existen. Lo que pasa que bueno, el paciente ya está muy informado con la sedación, claro, que ya sabe que no va a sentir nada, que tal vez lo más engorroso es la preparación del día previo, cuando se tiene que hacer una colonoscopía, que el estudio en sí. Claro. Y bueno, pero también muchas veces lo que estábamos hablando es que el decirle al paciente que el estudio salió bien, eso ya es terapéutico. Con lo cual aporta al tratamiento. Sí, y mucho. El paciente le da una tranquilidad psíquica, emocional, el decirle que los estudios salieron bien, que ayuda mucho a tratar el síntoma, es decir, mejora mucho el síntoma, el paciente también empieza a entender su enfermedad y ahí empieza a tener más credibilidad el médico que le dijo que era algo más funcional, que se quedara tranquilo que estaba todo bien, pero hasta que no vio los estudios que eran normales, que no se le encontró ninguna causa que justificase los síntomas que tenía,
Eso es muy bueno para el paciente, para ayudar a aliviar el síntoma. Queremos agradecer a todos los que nos están llamando al 5282-680. Tenemos muchísimas consultas, el estómago está full, nos preocupa a todos. Yo les decía hoy, con el corazón nos jorobamos porque sabemos que nos podemos quedar ahí con otras cuestiones. Con el cerebro, por ejemplo, tampoco. Pero cuando se trata del estómago es como que siempre tratamos de zafarlo de otra manera y caemos de última en la consulta. Así que es importantísimo que aprovechemos este espacio porque tenemos a dos profesionales brillantes para que nos puedan aportar datos. 5282-680, gracias a todos por los llamados. Escuchamos estos últimos que recibimos. El problema de las enfermedades también radica en el trabajo. Yo tenía una compañera de trabajo que no comía para hacer buena letra con mi jefa y entonces nadie tenía que comer después porque se impuso como moda. Y estabas más de 8 horas parada, te daban permiso solamente una vez a la mañana y una vez a la tarde para ir al baño, te estabas aguantando todo el día, la vejiga se te reventaba y encima sin comer y aparte otra de las cosas, en un lugar donde no tenés heladera no podés comerte una ensalada o algo sano, tenés que comerte porquería como siempre, más los nervios que te agarrás, más vale que terminás loco, tenés que ir al psicólogo, tenés el estómago hecho bolsa, también hay que ver las condiciones de trabajo. Buenos días, Flavia, un beso, como todos los sábados, chau chau. Sí, cuando usted compra un auto o una máquina, le dan el manual de instrucciones, la nafta que le tiene que echar y el mantenimiento. Bueno, el ser humano lamentablemente no viene con esas directivas. Ahora, pregunto a los profesionales, ¿qué es lo que le tengo que dar de comer al cuerpo? ¿Qué es lo que dice el manual, digamos que creó Dios, dicho entre comillas? Alimentarse de la góndola de un supermercado. ¿Es prácticamente un suicidio? Conservante, fertilizante, agroquímico, agrotóxico. Bueno. Hola, sí, buen día. Yo le quería preguntar a los doctores si existe la colonoscopía digital, porque escuché que existía, y si en los hospitales la hacen, y qué efectividad tiene. Gracias, buenos días. Solicito mi informe y los médicos si nos pueden informar un poquito qué es la calasia, de qué se produce, con qué se puede curar. Muchas gracias. A los doctores quería hacerle una consulta porque yo tengo mucha sequedad de vientre y me cuesta mucho evacuar y me he hecho estudio, no me sale nada, y entonces mi inquietud es saber a ver qué es lo que puedo tener. Desde ya muchas gracias a los doctores. Raúl de Capitán Bermúdez, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por los llamaditos al 5282-680. Tenemos unos oyentes brillantes que nos consultan de todo. Bueno, lo primero que nos decía esta chica es verdad, hay trabajos en donde no te puedes ni levantar al baño, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es lo que hablábamos del tipo de alimentación, que muchas veces uno le dice lo que tiene que hacer, pero hay que adecuarlo a lo que el paciente vive, a sus horarios, y que no es fácil encontrar en un paciente lo mismo que en otro, y que puedan cumplir esa dieta, como decía Carlos, uno le anota fraccionada, un buen desayuno, a media mañana una infusión, a mediodía una ensalada, y después no la puede comer. Claro, es impracticable en la cotidiana. Y esto se condice con el otro llamado que nos decía el otro oyente, el manual de qué hay que comer. Claro, el tema es que uno le puede sugerir. Ahora, sabemos que a la corta o a la larga uno se puede comprar un auto y siempre va a transgredir con la nafta que le va a poner, simplemente por el tema de los costos y un montón de cosas que hace que uno también nos traicionemos con el mismo teniendo un coche. Claro. De manera tal que obviamente es bastante difícil hacer entender cuáles son las cosas que tienen que comer, porque tampoco podemos ser tan estrictos que el paciente no se pueda dar el gusto con determinados tipos de alimentación. Es decir, obviamente más allá de los pesticidas, que obviamente uno no lo deja de tener en cuenta, que obviamente se utilizan más con las verduras, bueno, va a pasar por el lavado de la verdura, por toda la higiene necesaria y no agarrarla así con un lavadito sencillo. Obviamente el tema de los conservantes también tiene su repercusión en algunas patologías que se están dando y están apareciendo, pero independientemente del grado de severidad que uno intente implementar en la dieta,
uno no puede vivir aislado del mundo, claro, y adentro de un frasco. Pero no podemos pensar que entrar a un supermercado es un suicidio. Exacto. Claro. Totalmente. Tenemos que poder adaptarnos. Una señora nos llamaba y nos preguntaba sobre la acalasia, qué la causa y si existe algún tratamiento. No sé quién quiere contestar. La acalasia es un trastorno motor primario del esófago. También se puede considerar como trastorno motor secundario. Digamos que hay otras patologías que pueden llegar a generarla. Por ejemplo, el caso de la enfermedad de Chagas. En nuestro medio, digamos, el Chagas afecta más al corazón que al esófago. O afecta más digamos, puede tener cierta repercusión también sobre el colon. Hay enfermedades, digamos, de tipo neurológicas o metabólicas o paraneoplásicas que pueden afectar, digamos, la parte de la válvula que une el esófago con el estómago. Así, normalmente esa válvula está cerrada. Cuando uno hace la deglución, la válvula de arriba y la válvula de abajo que une con el estómago se abren. La comida entra dentro del esófago, cae en el estómago y automáticamente las dos válvulas se cierran. En el caso de la acalasia como trastorno motor primario, esa válvula no se abre o se abre a medias y la presión puede estar aumentada. Es una de las patologías de los trastornos funcionales que más se conocen a nivel esofágico, en donde se ha visto que estructuralmente se producen cambios a nivel neurológico periférico, a nivel de la parte de las fibras musculares, y en realidad, por el hecho de ser primario, precisamente no se conoce cuál es el origen. Claro. Se han manejado muchas teorías en cuanto a la presencia de partículas virales a nivel de la válvula, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen. Nos preguntaban también sobre la colonoscopía virtual, Claudio, y también nos preguntaban si existen efectores públicos la posibilidad de realizarla. En los efectores públicos lo que existe es la tomografía multi-slide, que da una aproximación casi del 100% de lo que sería la colonoscopía virtual, pero la colonoscopía virtual en sí no está en los efectores públicos. ¿Pero se utilizan normalmente como método diagnóstico? La colonoscopía virtual, el gastroenterólogo la utiliza como algo que ayuda a terminar de estudiar el colon. La colonoscopía es lo que está indicado para el screening de cáncer de colon, en donde uno puede hacer diagnóstico y terapéutica, es decir, si encuentra un pólipo, que es lo que uno busca encontrar a partir de los 50 años, lo saca en el momento. Está haciendo terapéutica. Claro. Que eso es lo que no se puede hacer con la colonoscopía virtual. La colonoscopía virtual lo único que hace es diagnóstico. Ahora, a su vez, en un colon largo, en un colon con estenosis, con una enfermedad diverticular severa, que uno no puede terminar de estudiar ese colon, ahí es donde estaría indicado realmente la colonoscopía virtual. O bien en pacientes que tengan alguna contraindicación a la sedación, que tengan muchos riesgos cardiovasculares, a la hora de hacer este estudio creo que es una alternativa muy válida a hacerse una colonoscopía virtual. Y por último, otra de las llamadas nos hablaba de este gran problema que padece, yo diría que gran parte de la población, que está vinculado al estreñimiento. Y lo que les quiero preguntar sobre esto es, lo que he visto mucho es el exceso de la utilización de laxantes. ¿Qué le genera al organismo vinculado justamente a esta patología? En general la constipación hoy por hoy debe ser uno de los motivos también de consulta muy frecuente. Se ve generalmente es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre por condiciones culturales, sociales. Una vez que uno descartó por completo la existencia de alguna patología orgánica que puede determinar, por ejemplo, o metabólica o hormonal, como puede ser un hipotiroidismo, por la mayoría de las veces la patología obedece pura y exclusivamente a que el paciente no hizo las cosas como debía hacerlas desde el principio. El tema del consumo abusivo de laxantes, en definitiva, lo único que hace es deteriorar, en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, el funcionamiento del colon, y va agravando, porque el paciente requiere cada vez mayor dosis o el cambio de laxantes para que tenga el mismo efecto que tenía antes. ¿Puede ser esta cuestión de que se llama habitualmente el intestino vago?
Sí. que digamos que se olvida de cumplir su función natural. Exacto, pero también lo hace un poco por culpa del paciente en base a lo que decía la chica esta, que a veces si tiene deseos de ir al baño y no puede ir al baño, bueno, pasó un día, anduvo bien, segundo día, después ya el tercer o cuarto día ya se acostumbró. Es decir, que en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, va a necesitar cada vez más estímulo o mayor, digamos, empuje dentro del colon, como para tener la misma sensación que debería haber tenido siempre. Entonces uno pretende de que el paciente vaya al baño de la forma más natural posible, es decir, haciendo una ingesta importante de alimentos que dejen residuo dentro del colon, como son las verduras, tomando una buena cantidad de líquido para que la materia fecal mantenga su fluidificación, porque desgraciadamente todos los medicamentos que se han intentado en este momento sacar al mercado, que son drogas proserotonina, que es el neurotransmisor que genera, digamos, o que interactúa principalmente en el funcionamiento del tubo digestivo, a la corta o a la larga, y en un tiempo no mayor de 2 o 3 años, se demostró de que tiene efectos, digamos, alteraciones a nivel cardiológico, pues se sacaron del mercado, de manera que se hace bastante difícil. Tenemos otro llamadito ya para ir cerrando, así que lo escuchamos en el 5282-680. Sí, perdón por la reiteración de pregunta, pero ahora que me interesa mucho el tema. La última pregunta sería, ¿cuántas veces por semana o con qué frecuencia hay que comer las carnes, ¿no es cierto? Que está tan discutido si causa cáncer de colon, si es bueno para el organismo, este exceso de proteína. Evalúen ustedes. Muchas gracias. Bueno, la carne. En realidad no está demostrado que la carne sea la causa del cáncer de colon. Se cree que el tipo de alimentación, si es a base de carne, en los estudios avalan que pudiese tener más relación, mayor incidencia, pero la carne no está demostrado. Lo que uno recomienda es tratar de hacer carnes rojas, pollo, pescado, semanalmente, una variedad, y yo creo que con 2 o 3 veces a la semana de una ingesta de carne debería andar bien. Como decía recién Carlos, hay veces que de la carne hay que cuidarse más de otras cosas, como todo lo cardiovascular. Claro, el colesterol, decíamos antes. Exactamente, ácido úrico, colesterol, que termina afectando órganos mucho más vitales, y que en realidad, con respecto a la asociación de cáncer de colon, no está totalmente demostrado de que si uno no come carne no va a tener cáncer de colon. Claro. No es tan ni a favor ni en contra, digamos, ni una cosa ni la otra. Les quiero agradecer especialmente, la verdad es que una charla súper interesante. Como verán, el sistema digestivo nos importa más de lo que queremos reconocer, y por eso hacemos Carpeta Médica, para intentar brindarnos y brindarles a todos las mayores herramientas para cuidarnos. Así que, Carlos Giannoni, Claudio Guerrina, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por haber colaborado en el 5282-680. Nos estamos despidiendo ya hasta el sábado que viene. Vamos a estar hablando el sábado que viene. Entramos en septiembre ya. Es un mes complicado para aquellos que dicen ser alérgicos o que le tienen miedo a la alergia o que tienen algún componente alérgico en su cuerpo. Así que vamos a estar hablando de las alergias y de los cambios estacionales, de los cambios de tiempo y de lo que puede estar generando en nuestro cuerpo. Como siempre lo vamos a estar haciendo con los especialistas. Así que el sábado que viene hablamos de alergia aquí en Carpeta Médica. Como siempre, en la puesta en el aire, Germán Chindamo. Gracias, Ger. Lisandro León, y en la producción, gracias, Lisandro. Mi nombre es Flavia Padín. Les agradezco muchísimo por su presencia allí del otro lado. Y el sábado que viene nos encontramos aquí en Carpeta Médica a través de AM 680.